La ciudad, las personas y las historias tienen un lado B que retumba. Te invitamos a conocer ese eco callejero. Abrimos la charla y le damos voz a aquellas historias, opiniones, experiencias, aquellas voces que van girando por nuestra sociedad, que van transformando, que nos van atravesando y también que nos atraviesan a nosotros como sujetos políticos, como sujetos sociales. Hoy en una nueva entrevista de Eco Callejero vamos a hablar con alguien que no es propiamente de Río Cuarto, pero que reside en nuestra ciudad y que es un eco más que que nos está atravesando a nosotros. Vamos a hablar con Lorena López, quien es periodista gráfica, periodista feminista, analista política y sobre todo de la ciudad de Salta, de forma y con orgullo salteña. Lore, ¿cómo Así estás? es, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que pensé que iba a estar más nerviosa. Hace No, vos bastante, tranquila. sí, me estoy desoxidando del último streaming que hice hace un año ya, más o menos, pero para mí es un placer. Voy a adoptar una frase que no es mía en realidad, que es de otro salteño que se vino a instalar acá, que es Juan Fuentes, Sí. que dijo que es río Río cuarteño. Cuarteño. Entonces yo también soy río cuarteña por adopción, me ha recibido muy bien esta ciudad, he tenido experiencias muy, muy gratas, conociendo gente muy linda todos los días, así que en primer lugar eso, agradecer eso, y estamos acá con nuestro proyecto informativo, como vos lo presentabas, soy periodista de gráfica, bueno, hoy al frente de nuestro sueño, que es personal, familiar, que se llama Nueva Data R4, es un portal informativo que además trata justamente de traer ecos callejeros, otras historias además y todo eso, así que está buenísimo que todo tenga que ver con todo y bueno, también la vinculación con la provincia de Salta, con la provincia de Buenos Aires, escribo, intentamos hacer política, intentamos poner un poquito de, no sé si luz, pero sí tratar de aclarar un poco las ideas en medio de tanta confusión, en medio de tanto ruido, ¿no? Vamos a anticipar un poquitito a dos fechas interesantes y claves, que es el 3J, la conmemoración del Ni Una Menos, sobre todo aquí en Río Cuarto, y también del 7J, que es el Día del Periodista, la periodista, los trabajadores de prensa, que también se va a hacer aquí en Río Cuarto, se va a hacer una actividad muy interesante, pero eso lo hablo más al cierre de la entrevista para dejar los chivos de lado. Sí, 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 no, y además, pues, si no, después del CISPRE nos tiran las orejas. Claro, claro, ¿qué pasó que Claro. no lo han difundido? Lore, ¿por qué la comunicación? ¿Por qué el periodismo? Mira, es una historia larga, creo que viene en el ADN de uno, definitivamente. Desde chica siempre abracé, sobre todo la escritura. Y era esa idea cuando participaba en los actos de chicas, cuando escribías, cuando ganabas concursos, un montón de cosas ahí. Y las vueltas de la vida me llevó a elegir otras opciones, a tener otras opciones en la vida. Fui mamá muy, muy, muy jovencita, a los 17 años. Soy mamá de cinco chicos. Cinco varones. La más grande tiene 27, 26, 23, 21 y el más chiquito, tiene 15 años. Así que dividir la vida entre eso y ciertas elecciones, no dejar la universidad, pero inicialmente había elegido la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales porque no teníamos la opción, que era la que en realidad me gustaba, que era Comunicaciones, estaba en la universidad privada. En ese momento lo que era la Universidad Católica. Estamos hablando siempre de Salta, que es mi lugar de origen. Bueno, después se dio la posibilidad de que la carrera se dio en la universidad pública y no lo dudé más. Y estaba en cuarto año de una carrera de 5 años. Dejé todo y me fui detrás de la carrera de comunicaciones. Y no paré más. Eso me costó todo, familiarmente. Nada, mi vieja me quería matar en ese momento. Quién es el padre de mis hijos también. Nada, toda una historia en el medio de decir, estás re loca y encima querés ser periodista. O sea, una cosa así, frente a otra carrera que nada que ver. Y nada, fue más el deseo, fue más los sueños que uno quería salir a perseguir. Y bueno, por ahí atrás fuimos. Terminé la carrera y tuve la posibilidad de entrar a trabajar o a transitar por distintos medios. Arranqué como la chica de los deportes, en radio y en gráfica también, en un semanario. Y de pronto se me dio la posibilidad de trabajar en lo que es ya cobertura política. De esto estoy hablando ya hace casi 20 años, 18, 20 años. No saquen la edad, no saquen en calculadora la edad que tengo, pero sí, tengo 45. Entonces, bueno, fuimos aprendiendo en ese camino, rodeándote de gente muy,
mucha experiencia, con muchas ganas también de dejar algo, ¿no? De formar el camino, de formar la semilla y demás. Entonces, no me puedo quejar de haber tenido buenos maestros, buenos profesores. Y profesores de la vida me refiero, y entrar a trabajar en un proyecto muy copado y autogestivo, que en ese momento era la idea a la contrahegemonía, o la idea contrahegemónica a lo que se manejaba comunicativamente en Salta. En Salta funciona un diario que es súper conocido, que es como Clarín más o menos, que se llama El Tribuno. Y nosotros íbamos con este proyecto, que se llama Nuevo Diario de Salta, que además tiene la particularidad de que es un medio tabloide. Medio tabloide es un poquito más que esto, Sí. No es el formato tradicional, y le dicen el diario chiquito. Entonces la destreza del diario chiquito es poder contar todo lo que uno quiere contar En un formato más pequeño. en un formato pequeño, con pocos caracteres y sin que pierda calidad, sobre todas las cosas. Entonces, bueno, fue un camino muy interesante, y de ahí fuimos haciendo herramientas y bueno, y todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, profesional. Pasamos por Cristina, pasamos por Macri, pasamos por Alberto, vino la pandemia y a la casa. A la casa a hacer home office, y eso nos abrió otro panorama absolutamente distinto, que tenía que ver con cómo nosotros trabajamos y operábamos. Y eso, lejos de alejarte de la gente, a nosotros nos permitió abrir otras ventanas. Y eso es lo que me trae hoy acá, y a mí me permite seguir trabajando, por ejemplo, hoy, conectada con Salta o conectada con Buenos Aires, y no perder esa cercanía con la gente. Y en el medio, bueno, todo lo que implica tener un trabajo, un laburo de periodismo de coberturas puntuales. Vos lo presentabas recién, lo que tiene que ver con lo feminista, con los derechos humanos, en Salta sobre todo, con lo que tiene que ver con las comunidades originarias. Son agendas federales, si se quiere, que están muy por fuera de lo que tratan los medios, los más hegemónicos. Entonces para nosotros fue todo un desafío, y creo que lo venimos haciendo bien. Ya cumplimos 20 y pico de años, así que nada, muy orgullosa de eso. Volviendo un poco a lo que hablamos la otra semana con Liliana Sánchez, directora del documental, y también tuvimos la semana pasada todo el documental, volviendo un poco a los permisos, ¿cuáles fueron los permisos que te permitiste dar, por ejemplo, en este trayecto? Decir, bueno, elijo el camino de la comunicación, elijo el camino de los derechos humanos y de la comunicación, por ejemplo, con perspectiva feminista, digamos. ¿Cuáles fueron esos, o cuáles fueron las puertas que se abrieron para obtener esos permisos? Bueno, hay una historia muy copada que a mí me gusta contar. Si hay algo, por eso debe ser que la película me interpeló tanto. Si hay algo que sabemos muchas que Sí. traemos otras historias, además de lo que se ve en el camino profesional, es de pedir permiso. Fuimos ahí toda una generación que fuimos rompiendo conceptos, prejuicios y demás, y eso es súper para celebrarlo. Y siempre cuento una anécdota. Me tocó el honorísimo posibilidad de hacerle una entrevista a Rita Segato hace mucho tiempo, Bueno, cuando estuvo allá de visita en Salta. Y ella dice en un momento, bueno, le preguntaba yo qué era lo que le pasaba cuando nos veía a las mujeres organizadas en las marchas. Y ella me contesta que le generaron la sensación de que las mujeres somos espejos, porque las mujeres en las marchas nos miramos a los ojos y podemos transmitirnos nuestras historias y nos entendemos con esa sola mirada. Y es algo que te transformó y te interpela totalmente, y es un ejemplo que siempre utilizamos para trascender, para poder contar, ¿no? cuál es el salto, qué es lo que nos interpeló, qué es lo que nos llevó ahí. Y después todas las historias que nos terminan habitando cuando nosotros vamos a contar. Hay una historia muy particular que es inclusive motivo hoy de la tesis que estoy llevando adelante para la maestría en Comunicación y Derechos Humanos que vengo haciendo en la Universidad de La Plata, que tiene que ver con el camino para visibilizar todo lo que tiene que ver con las violencias de género de las mujeres originarias en las comunidades wichí de Salta, que es mal conocido como chineo, porque estamos hablando de violaciones. Y cuando se produce una violación en una persona blanca no le dicen blanqueo, o no le dicen negreo. Sin embargo, es utilizar esa revictimización sí.
para nombrar ese tipo de cosas. Bueno, hubo todo un camino, y en ese camino conocí a una lideresa wichí que se llamaba, que se cumple ahora 3 años del fallecimiento de ella, Octorina Zamora. Octorina Zamora era una lideresa wichí que venía denunciando sistemáticamente esta situación de abusos. Y hace unos años, en 2017, 16 aproximadamente, propone la iniciativa de hacer un acampe en plena ciudad de Salta. Se recorren con un grupo de personas para pedir algo tan simple, chicos, y tan básico como agua y educación intercultural. Algo que para nosotros, el agua, nada, vas a una canilla y la abrís. No la tienen. Y al día de hoy hay muchas comunidades que todavía no la tienen. O que luchan día a día con ello, por ejemplo, con el tema del litio. Exactamente. Sí, eso está para el otro lado. En este caso, por ejemplo, la contaminación del Pozo del Med. Claro. Petróleo. Tenés. A ver, el mapa de Salta está distribuido de manera tal que para cada lado de donde miras tenés un problema que vas a encontrar, y siempre es complicado y siempre lo atraviesa la política. Y nada, siempre tenés. Nunca te quedás de brazos cruzados. Bueno, la cosa es que Octorina comienza contando esa historia. Esa historia de las familias, de lo que necesitaban, de que se te enfermaba un chico y cuando iban a un hospital, a una guardia de un hospital, no les daban información porque no les entendían y no les querían dar información directamente. Con esa crudeza, de esa manera. Y también comenzó a contar, bueno, estas historias sistemáticas de los abusos. Las mujeres se comenzaron a organizar y a ponerlo en visibilidad, hasta que en 2022 un grupo de mujeres de un lugar que se llama Pluma de Pato, que también queda en el norte, todas wichís organizadas, llamaron a una conferencia de prensa y contaron una por una, eran aproximadamente 30, las historias de las violaciones que sufrieron, sistemáticas, a mano de los criollos, de los patrones de, no sé, salían de pronto y salían a cazar, porque era literalmente lo que salían a hacer, y pusieron eso en la ventana nacional como algo que nadie podía creer que estaba pasando y que seguía pasando eso. Y desde ahí, bueno, comenzar a abrazar la lucha y toda esa historia. ¿Qué es lo que nos interpela a nosotras como comunicadoras? Que ya veníamos de alguna manera abrazando el feminismo, que el feminismo nos abrazaba a nosotros, por una u otra historia de estas que te digo, por lo que dijo Rita Segato, por historias compartidas, por alguna cosa que nos aunaba. Sí, tenemos que hacer algo. Armamos una red de comunicadoras feministas y comenzamos a analizar cómo íbamos a hacer el abordaje, cómo íbamos a dar a conocer la información, cómo no íbamos a revictimizar, sin ningún manual en realidad en el medio, pero sí con la ayuda de las antiguas feministas, comunicadoras y demás de la vieja guardia. Tengo que nombrar, no sé, a Marta César, muchísima gente que es súper conocida dentro de la escena y de la historia de los feminismos. E ir aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo también muchas cosas al momento de abordar la noticia, de cómo la vas a tratar, de tocar de la fibra sensible, pero sin exagerar, sin revictimizar, volvemos sobre lo mismo. Y fue una larga lucha. Lamentablemente Octorina fallece y queda como medio apagada. Pero después su hija retoma todo lo que tiene que ver con las armas, y entre el año pasado y este año se produjo toda una movida nuevamente de las mujeres indígenas, de las comunicadoras y demás, para buscar que se promulgue una ley que de alguna manera declarara crímenes de odio a esto que estamos hablando, a esto mal denominado chineo, y que existiera una cobertura y un acompañamiento por parte del Estado. No solamente, porque además hablamos de un todo, para el caso de mujeres que han sido víctimas de femicidios, bueno, todo el daño que queda y que abarca a las familias, a su grupo. Para el caso de las que han sido abusadas, que les reconozcan los derechos a esos hijos, que tengan acceso a los derechos que le corresponden y demás. Bueno, todo eso se fue construyendo en este proyecto de ley, que era muy, muy particular. Además, entrar a la legislatura y ver los diputados que de formación Micaela, o sea, cero, y de golpe enseñarles y volver de cero y trabajar con eso, fue un trabajo de hormiga. El trabajo se logró y ahora aproximadamente un mes tenemos la ley Octorina, que se llama.
y bueno, llegó a buen puerto eso. Ahora hay que perseguir a que se cumpla, efectivamente, que no quede en letra muerta. Pero esa es toda la historia, en realidad una de las más fuertes, la que más nos interpela y que nos atraviesa como salteños, como parte de la esencia. Yo tengo que contarles, por ahí si no saben, la provincia de Salta es una de las que más etnias originarias tienen. Entonces es imposible negar ese origen para nosotros y es imposible hacer la vista a un costado. Y creo que si nosotros abrazamos la profesión, servicio, porque para mí más que profesión es un servicio, somos servidores al comunicar, no puedes hacer la vista a un costado. Y bueno, ni hablar lo que duele hoy por hoy, lo invisibilizados que están cuando vos tenés un INAI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que no tiene atención para nada, prácticamente desaparecido, y lo que vos nombrabas, cuestiones que están vinculadas a lo que es litio u otros reclamos y demás, que están totalmente invisibles. Pero bueno, eso básicamente a tu respuesta de qué es o cuáles son las historias fuertes, ¿no? Que atraviesan la carrera de uno. En el abordaje, digamos, de la respuesta que ha tocado un montón de aspectos, yo quiero volver un poco a Lorena, porque ya también, cabezando un poco el final, para poder hablar también de la jornada del 2 de junio del CISPREM, para poder un poco más a lo que te centra a vos y en todo el abordaje periodístico, político, feminista que haces de la realidad y que también lo traes acá a Córdoba, porque no es algo que tampoco podemos negar, la realidad de dónde venimos, nuestras raíces, que en Córdoba por ahí también se intenta dibujar mucho y que cuando tuve la posibilidad de visitar Salta me di cuenta de eso, que está presente todo el tiempo y que por acá en Córdoba nos falta y que tenemos que trabajarlo mucho más, pero en todo el abordaje periodístico, en tu trayecto hacia ser lo que sos hoy, en la esencia misma de Lorena, ¿cuáles son los ecos simbólicos, sonoros, literales que te conectan con la periodista, digamos, que sos hoy, aquella que tuvo que decidir quizás pelearse con media familia para decir, che, no, yo no quiero estudiar esto, yo quiero seguir mi esencia, mi vocación? Bueno, ¿cuáles son los ecos que marcan tu esencia, Lore? Cuando me la planteaste al inicio, antes de empezar el programa, me dio entre ternura y emoción, porque está muy buena la pregunta y porque te interpela mucho, porque te abre. Y te dije, son los ecos en la cabeza de uno, son las voces en la cabeza de uno que te dicen. En mi caso son esas vocecitas que, nada, de chica te dicen, hacelo, dale, sé desobediente. Hay voces sociales también que tienen que ver con no sé, lo que traemos de familia, que nos dicen lo contrario. En tu caso son tu esencia. Totalmente. O sea, estoy bien, creo que estoy bien. Son las voces en mi cabeza que me hablan todo el tiempo, pero sí, son esas voces que te dicen y que te invitan a romper. A ver, a romper con esos mandatos, al principio cuando estamos hablando de la facultad, pero a romper para venir y dar el salto acá, a Córdoba. Primero estuvimos en Buenos Aires, tratando de conquistar el mundo con mi compañero, con mi marido, y no, hay cosas que a veces pueden funcionar y a veces no. Dios atendió en Córdoba en este caso. Exactamente, y pegar el salto acá y dejar absolutamente toda una historia en Salta, con todo lo que implica. También esperar a que los chicos sean más grandes. Bueno, hay algunos que no están ni siquiera de mis hijos hoy en el país, por ejemplo. Entonces, de alguna manera es eso, las voces esas que te dicen, hacelo con miedo, pero hacelo. Porque se trata esto de valentía, porque se trata de intentarlo, y así te equivoques va a ser siempre el aprendizaje positivo. Y creo que eso también, de una u otra manera, en el camino, cuando uno intenta dejar un mensaje a los chicos que vienen, cuando te toca preparar a gente que comienza a dar sus primeros pasos en la carrera. Mi hijo, que estudia comunicaciones, a uno de mis hijos que estudia comunicaciones también. ¿Lo has logrado contagiar? Sí, pobrecito. No hago caso de convencerlo de lo contrario. Decirlo, sí, hacelo, equivocate las veces que te tengas que equivocar. Y vas a aprender de todo eso. Y hacerle caso a esas voces que te digan saltar permanentemente. Creo que es esa la cuestión. Ahora, ya que mencionaste que hay que romper con cosas, veníamos hablando de los permisos, un poco la intención que tenemos en el próximo 2 de junio, previo al 3 de junio, en el marco, digamos, de la semana del periodismo, pero también una instancia muy linda, más allá
de que sea organizado por Cispren o que sea organizado por Lorena, o que estés Lorena ahí también en el panel, que yo pueda estar, Están digamos. muy locos ustedes para invitarme, pero bueno. Más, más allá de eso, que la idea un poco es romper también o mostrar aquellos, qué sé yo, aquellos momentos claves que como periodista, como trabajadores de la comunicación, sea en diferentes ámbitos, han sido el quiebre para decir, che, yo acá tengo que tomar este camino, digamos. Comentar un poquito qué va a suceder. Es el 2 de junio a las 6 de la tarde en la sede del CISPEN, ahí en Hipólito Yrigoyen 986. Vamos a tener yo introduzco y ahí vos vas firme con Sí, la idea. pero además contarle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que la idea no es de hacer un espacio de periodismo para periodistas, porque eso es lo peor que nos puede pasar, Sí, que nos quedemos encerrarnos. mirándonos el propio ombligo, sino abrir la instancia y me emociona mucho para los chicos que vienen, para los que tienen tanta ilusión, esperemos que la tengan, si la están estudiando, si se están preparando o quien desee saber cómo fue que justamente nos abrazó. Y no hablo solamente desde los feminismos, sino desde las estructuras que tuvieron que mostrarse y tuvieron que cambiar para mostrar que lo que venía pasando estaba mal, que las formas en que se abordaban la información estaba mal, que de hablar sobre crímenes pasionales, como lo decían en su momento, estaba mal, que determinadas situaciones que históricamente nos incomodaron estaban mal y que nosotros teníamos toda la necesidad de poder salir y decirlo. Bueno, poder ponerlo en palabras este martes, la verdad que va a ser un placer, insisto, atraviesa más allá de lo que tiene que ver con los feminismos, que para mí no tiene que ver con una ideología, sino con una cuestión de concepciones que uno abraza, de formas de mirar, ¿no? De cosmovisiones, de formas de mirar el mundo. Son lentes que uno tiene para poder abrazar ciertas realidades. Entonces, los invito mucho a que puedan ver y escucharnos. Creo que es el momento que necesitamos como sociedad, no solamente desde el lugar de los periodistas, que siempre, ¿cómo es la frase que utiliza el presidente? No nos odian lo suficiente. Sí. Bueno, invitarlos a que no nos odien tanto y que nos conozcan un poquito, en vez de odiarnos directamente, así sin escalas y sin medida, que nos vengan y nos conozcan y vengan y conozcan cuáles son esas historias detrás de eso, qué es lo que pasamos, qué es lo que atravesamos, sin ningún sesgo, sin ninguna intención, insisto, de transformarlos ni nada, porque creo que es una decisión absolutamente de cada uno. Así que la invitación está hecha, muchas expectativas sobre eso, insisto, considero que están muy locos para invitarme, pero además va a estar Marina Ojeda. Va a estar Marta Sánchez, que es trabajadora ya jubilada de la radio, Marina Ojeda, que es trabajadora de la televisión, Ailén Bauduino, que está presente acá, que es trabajadora de la autogestión, Perfecto. Y también, claro, trabajadora Remador. Explotada, mira, se te puso la cara de color de la cámara. Y explotada del lado B. Y bueno, Lorena López, también trabajadora de los medios gráficos. Remadora. Sí. Yo creo que de las cuatro somos todas remadoras. Sí. Pues también estar acompañando desde la moderación de la charla. Pero bueno, la idea es que se lleguen al CISPEN el martes que viene a las 6 de la tarde. Para eso, para charlar un poquito de... Y además poner un poco en voces, ¿no? También esto que preocupa frente a un panorama de retroceso permanente, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con derechos alcanzados. Sin ir más lejos, bueno, hoy es el día de mundial por el tema de la salud, seguramente lo han abordado temprano, de las mujeres, los números que tenemos, el poco alcance a la información con el tema ESI, bueno, muchas cosas que preocupan. Ni hablar lo que tiene que ver con violencia de género. Estamos buscando hoy a una nena acá en Córdoba y en todo el país. Víctima del poder. Exactamente. Entonces tenemos muchas cosas para decir y creo que es la instancia que nosotros tenemos que aprovechar esto para poder, no solamente, insisto, hacer periodismo de periodistas, sino, y tampoco mirarnos el ombligo, sino saber qué es lo que piensa el otro y cómo construimos un mensaje común que llegue, que sea fuerte, que tenga fortaleza y que de paso le tire abajo la sábana que tienen en los ojos a muchos y no nos odien tanto.
Lore, muchas gracias por venirte, por estar acá con nosotros y también por tantas enseñanzas en la trayectoria que por ahí nosotros somos un poco esponjitas, No, por favor. absorbiendo conocimientos y experiencia de mucha gente, así que la tuya es muy valiosa. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Cuánta disposición, cuánto amor. La verdad que la recepción acá sí ha sido impresionante. Gracias allá del otro lado por siempre acompañarme y Estás invitada siempre. muchas gracias. Lorena López, quien es periodista feminista, analista política, periodista gráfica, nacida en la ciudad de Salta, residente hoy en la ciudad de Río Cuarto, haciendo una nueva entrevista en Eco Callejero en País Generoso.